Un caballo invade desesperadamente una iglesia en medio de la misa en busca de ayuda. Lo que sucede después te va a hacer llorar mucho. El pueblo de San Gabriel amaneció como cualquier otro domingo. El sol, tímido al principio, iba iluminando poco a poco las colinas cubiertas de verde mientras una ligera brisa refrescaba las calles adoquinadas. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, convocando a los feligreses a la misa matutina. El padre Martín, como de costumbre, ya estaba preparado. Era un hombre de unos 65 años, con una voz grave pero reconfortante, y una presencia que inspiraba calma y respeto. La iglesia de San Gabriel, una estructura centenaria de piedra con grandes vitrales de colores, era el corazón del pueblo. En su interior, las familias ocupaban sus lugares habituales. Las primeras filas estaban llenas de ancianos que apenas faltaban a una ceremonia. Más atrás, los padres acomodaban a sus hijos, que jugueteaban con curiosidad mientras esperaban que comenzara la misa. El ambiente estaba impregnado de tranquilidad, roto solo por el crujido de los bancos de madera y los murmullos del coro que practicaba un último cántico. El padre Martín revisaba las notas de su sermón desde el altar. Aquel día hablaría sobre la fe y los actos inesperados de Dios. Irónicamente, aún no sabía que ese día su fe sería puesta a prueba de una manera que jamás habría imaginado. El primer indicio de que algo no estaba del todo normal fue un sonido lejano, apenas perceptible. Los más distraídos no lo notaron, pero los oídos atentos de algunos ancianos lo captaron: el golpeteo rítmico de cascos que se acercaban por el empedrado. Al principio, nadie le dio importancia. Quizás algún jinete tardío iba pasando por la plaza. Pero el sonido no cesó. Al contrario, se intensificó. De repente, un golpe seco hizo eco en toda la iglesia. Las enormes puertas de madera, normalmente pesadas y difíciles de mover, se abrieron de par en par, dejando entrar un torrente de aire fresco y luz brillante. Los murmullos cesaron de inmediato, y todos giraron la cabeza hacia la entrada. Ahí, de pie en el umbral, estaba un caballo. Era un castaño imponente, de musculatura fuerte, con crines enmarañadas y cubierto de polvo y barro. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si hubiera corrido sin detenerse durante horas. Sus ojos oscuros brillaban, llenos de una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera buscando algo o a alguien. Los feligreses se quedaron inmóviles. Algunos niños se escondieron detrás de sus padres, y un par de mujeres cruzaron el pecho, murmurando oraciones rápidas. «¡Un caballo!», exclamó un hombre de las filas traseras, rompiendo el silencio. El animal, sin embargo, parecía indiferente a las reacciones humanas. Avanzó unos pasos al interior de la iglesia, sus cascos resonando en el suelo de piedra. Su andar era firme pero ansioso, como si supiera que había llegado al lugar correcto. El padre Martín dejó a un lado sus notas y descendió del altar. Con una mezcla de asombro y compasión en su rostro, levantó una mano en un gesto de calma. «Tranquilo, amigo», dijo con voz firme pero amable. «No estás en peligro aquí». Sol, como si entendiera las palabras del sacerdote, se detuvo en el centro del pasillo. Lanzó un suave relincho, bajo pero cargado de una urgencia que incluso los humanos podían percibir. Fue entonces cuando alguien entre los presentes lo reconoció. «Es Sol», exclamó un hombre de mediana edad que se puso de pie. «Ese es el caballo de don Andrés, el que vive en las montañas». El murmullo entre los feligreses se intensificó. Don Andrés era un anciano muy querido en el pueblo, aunque rara vez bajaba de las montañas donde vivía solo con su fiel caballo. «¿Qué hace aquí? ¿Y por qué está solo?», preguntó una mujer, preocupada. El caballo, al escuchar la voz humana, giró la cabeza hacia el sacerdote, luego hacia la puerta abierta. Dio un paso hacia atrás, como si quisiera que lo siguieran. Sus cascos golpearon el suelo con fuerza, y un relincho más agudo rompió el aire. «Está intentando decirnos algo», murmuró el padre Martín. Avanzó un poco más, manteniendo el contacto visual con el animal. Los feligreses miraban, divididos entre el miedo y la curiosidad. «Si Sol está aquí, algo debe haberle pasado a don Andrés», dijo el sacerdote, con seriedad. Los hombres más jóvenes del pueblo, guiados por la intuición del padre Martín, comenzaron a moverse. «No podemos ignorarlo. Si este caballo ha llegado hasta aquí, tiene que ser por algo importante», concluyó el sacerdote, tomando su abrigo. Miró hacia el grupo de hombres que ya estaban listos. «Vamos a seguirlo». El caballo, al ver que lo comprendían, relinchó nuevamente, giró hacia la puerta y comenzó a caminar con un trote firme,
mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que lo seguían. Afuera, el sol brillaba, pero en el aire había una sensación de inquietud, como si algo malo estuviera a punto de descubrirse. Sol continuaba su trote constante, guiando al grupo de hombres por un sendero que parecía cada vez más agreste y difícil de transitar. Las piedras sueltas en el camino obligaban a los hombres a avanzar con cautela, pero el caballo no mostraba dudas. Su paso era seguro, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. El padre Martín, aunque cansado, no dejaba de mirar al animal con asombro. «Es como si lo estuvieran guiando», dijo, «más para sí mismo que para los demás». Los hombres, aunque renuentes al principio, comenzaron a sentir lo mismo. Había algo en el comportamiento de Sol que no podía explicarse fácilmente. «¿Cuánto más falta?», preguntó uno de los hombres, jadeando por el esfuerzo. Pero justo en ese momento, Sol se detuvo abruptamente en medio del camino. Sus orejas giraron hacia adelante, captando algo que los humanos aún no podían percibir. Entonces, dejó escapar un relincho fuerte, que resonó entre los árboles. «¿Qué pasa ahora?», murmuró otro, mirando con inquietud a su alrededor. El padre Martín levantó una mano, pidiendo silencio. Y ahí lo escucharon, un sonido débil, casi perdido entre el murmullo del bosque. Era un llanto, suave pero inconfundible. «¿Escucharon eso?», preguntó el sacerdote, apretando el paso hacia el lugar donde Sol había dirigido su atención. El caballo comenzó a moverse con más urgencia, llevándolos hacia una zona rodeada de altos arbustos. El llanto se hizo más claro, y los hombres intercambiaron miradas de desconcierto. Finalmente, al apartar las ramas, el grupo encontró algo que les heló la sangre. Sobre un lecho improvisado de hojas y ramas, envuelta en una manta ajada, estaba una bebé. La pequeña, de no más de 6 meses, lloraba con fuerza. Su rostro estaba enrojecido, y sus pequeños puños se agitaban en el aire como si buscara consuelo. El padre Martín cayó de rodillas junto a ella, levantándola con cuidado mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es una bebé. ¿Pero cómo llegó hasta aquí?», dijo uno de los hombres, todavía en estado de shock. La manta que cubría a la niña estaba algo húmeda por el rocío, pero parecía haberla protegido del frío de la noche. Sin embargo, no había señales de nadie más cerca. El claro estaba desierto, y el único indicio de que alguien la había dejado allí era un pequeño cesto vacío junto a ella. «Esto no tiene sentido», murmuró otro de los hombres, mirando a su alrededor en busca de respuestas. «¿Quién podría abandonar a una bebé en un lugar como este?». El padre Martín acunó a la pequeña en sus brazos, intentando calmarla mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. «Dios nos ha traído aquí», dijo, con la voz cargada de emoción. «Sol nos ha guiado hasta esta criatura. Es un milagro que la hayamos encontrado a tiempo». Uno de los hombres señaló algo en el suelo, un rastro leve de pisadas humanas que se desvanecía entre los árboles. «Alguien estuvo aquí, pero parece que se fue hace horas», dijo, inspeccionando las marcas. «Sea quien sea, eligió este lugar con cuidado», respondió el sacerdote, mirando al caballo, que observaba la escena en completo silencio. «Y confió en que este animal nos conduciría hasta ella. No fue casualidad». El grupo decidió regresar al pueblo de inmediato. El padre Martín caminaba al frente, sosteniendo a la bebé con firmeza mientras Sol trotaba a su lado, como un guardián fiel. A medida que descendían por el sendero, la pequeña comenzó a calmarse, su llanto cediendo a un suave suspiro, como si supiera que estaba en buenas manos. El trayecto de regreso fue silencioso, pero el aire estaba cargado de preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué había sido dejada en el bosque? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba Sol en todo esto? Cuando llegaron al pueblo, la iglesia volvió a llenarse rápidamente. Los feligreses que se habían quedado atrás esperaban ansiosos noticias del grupo. Al ver al padre Martín entrar con la bebé en brazos, el murmullo de voces cesó de inmediato. «Es una niña», anunció el sacerdote, mientras el grupo lo rodeaba. «La encontramos en el bosque. Sol nos llevó hasta ella». La comunidad entera quedó asombrada. Mientras las mujeres mayores se acercaban para ayudar a limpiar y alimentar a la pequeña, los hombres compartían la historia de cómo el caballo había actuado como guía. «Este no es un simple animal», dijo uno de ellos, mirando a Sol, que permanecía de pie en la entrada de la iglesia, como si esperara alguna señal. «Es como si supiera que ella estaba allí». El padre Martín levantó la mirada hacia los vitrales, donde la luz del sol iluminaba la imagen de un ángel protector. «Los caminos de Dios son misteriosos»,
dijo en voz baja. Hoy hemos sido testigos de uno de ellos. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. La iglesia seguía en silencio, envuelta en la luz suave del amanecer. La bebé dormía en su cuna improvisada, y su respiración era tranquila, como si el pánico de la noche anterior hubiera sido un mal sueño del que se despertó al encontrar un lugar seguro. Clara, la joven que había ofrecido cuidar de la niña, se quedó a su lado, observándola con ternura. No podía apartar los ojos de su pequeño rostro, tan inocente y vulnerable, pero en su corazón había algo más que cariño, una sensación de responsabilidad que no podía ignorar. El padre Martín, de pie ante la congregación, sentía la presión del momento. Había sido testigo de muchos milagros en su vida como sacerdote, pero este parecía distinto. La aparición de la niña no era solo un hecho aislado, era una señal. Dios tiene un propósito para esta niña, y para todos nosotros, dijo en voz baja, como si intentara convencer a todos, pero también a sí mismo. Pero el ambiente en la iglesia no era completamente armonioso. Algunas personas, aunque agradecidas de que la niña estuviera a salvo, no podían evitar preocuparse por el misterio que la rodeaba. ¿Quién la dejó en el bosque? ¿Por qué no la cuidó alguien más?, murmuraba uno de los hombres mayores. Tal vez la trajeron aquí con intenciones malas. Tal vez esto es una prueba para el pueblo. El padre Martín suspiró. Sabía que había miedo, y que en tiempos de incertidumbre las personas tendían a imaginar lo peor. Pero también entendía que el miedo podía ser superado por la fe. Cada vida es un regalo, dijo, mirando a la multitud. No podemos dejar que el miedo nos guíe. Vamos a cuidarla como nuestra propia hija, sin importar las preguntas que aún no tienen respuesta. Sol, que había permanecido afuera de la iglesia, dando vueltas en su lugar, relinchó suavemente. El sonido hizo que todos giraran hacia la puerta. El caballo, como si se asegurara de que todos estuvieran a salvo, permaneció vigilante. Los ojos de Sol brillaban con una intensidad difícil de describir, casi como si comprendiera la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un par de horas después, el sacerdote organizó a un grupo de hombres para salir en busca de respuestas. Eran varios hombres fuertes del pueblo, conocidos por su valentía. Decidieron que revisarían los caminos cercanos, preguntando a los aldeanos y explorando cada rincón que pudieran. Mientras se preparaban para partir, el padre Martín les recordó que tenían que ser cuidadosos, sin apresurarse a sacar conclusiones precipitadas. Recordemos, amigos míos, dijo el sacerdote, mirando a cada uno de los hombres, que estamos buscando respuestas, pero no justicia. Lo que importa ahora es encontrar el origen de esta niña y comprender por qué el Señor nos la ha enviado. Sol, que había escuchado el discurso, empezó a moverse de inmediato. Se adelantó al grupo, trotando con energía. No parecía tener dudas de su destino. Los hombres, sorprendidos, se apresuraron a seguirlo. El animal, con su agudo sentido, parecía conocer exactamente a dónde ir. Su paso era firme y seguro, como si tuviera un propósito. Mientras tanto, Clara se quedó en la iglesia, cuidando de la pequeña. La bebé, ahora dormida, se veía tan frágil y preciosa que Clara apenas podía creer que había sido abandonada en el bosque. ¿Quién podría haber hecho algo tan cruel? Y, si estaba abandonada, ¿por qué no había señales de sus padres o cuidadores? Clara sacudió la cabeza, quitándose esos pensamientos oscuros. «Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cuidarte, pequeña», susurró. «No estarás sola». El tiempo parecía detenerse mientras el grupo de hombres y Sol avanzaban por el sendero. Cada paso que daban parecía acercarlos más a una verdad que aún no comprendían. Había algo en el aire, un sentido de urgencia, de que estaban al borde de descubrir algo mucho mayor que lo que imaginaban. Al llegar a un claro en el bosque, uno de los hombres levantó la mano. Había encontrado algo. En el suelo, cerca de unos arbustos, había marcas de un vehículo, como si alguien hubiera estacionado allí recientemente. «Esto no es normal», dijo uno de los hombres, mirando las huellas. «Aquí no suele haber tránsito». El padre Martín se agachó para inspeccionar las huellas. «Alguien vino aquí, pero esas huellas son recientes». Miró a Sol, que permanecía tranquilo, como si supiera exactamente lo que estaban buscando. «Vamos, Sol», instó, señalando un camino más estrecho entre los árboles. Sol lo miró con confianza y, sin vacilar, comenzó a caminar en esa dirección. «Este caballo sabe más que nosotros»,
dijo uno de los hombres, casi como si estuviera hablando para sí mismo. El grupo siguió a Sol por un par de horas más, adentrándose en un terreno desconocido, hasta que llegaron a un pequeño refugio. Parecía abandonado, pero en su interior había rastros de actividad reciente. La puerta estaba entreabierta, y dentro se escuchaba un leve murmullo, como si alguien hubiera estado esperando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los hombres, su voz cargada de incertidumbre. El padre Martín levantó la mirada, decidido. «Vamos a entrar. Si esta es la respuesta que estamos buscando, debemos estar preparados». Con un último vistazo a Sol, quien se había detenido frente al refugio como si los estuviera esperando, el padre Martín y los hombres entraron. El refugio, una cabaña solitaria perdida entre la espesura del bosque, parecía olvidada por el tiempo. Su madera, descolorida por el paso de los años, crujía con cada paso que daban los hombres mientras se acercaban. El padre Martín, aunque con el corazón acelerado, mantenía la calma. Sabía que tenían que estar preparados para cualquier cosa. Sol, el caballo, había esperado pacientemente frente a la puerta de la cabaña. Su presencia parecía tranquilizadora, como si el animal estuviera protegiendo el lugar de algún peligro invisible. Los hombres se acercaron lentamente, nerviosos, observando todo a su alrededor. Una extraña sensación de inquietud les recorría la piel, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos ocultos. «¿Qué haremos si encontramos algo o alguien?», preguntó uno de los hombres con un tono grave. El padre Martín, con la mirada fija en la puerta entreabierta, asintió lentamente. «Lo primero es no perder la calma. Cualquiera que esté aquí, si es que hay alguien, no nos hace daño. Debemos tener compasión». Con esas palabras, avanzaron. La puerta se abrió con un quejido bajo, y el grupo entró en el interior de la cabaña. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. El refugio estaba oscuro, con solo unos rayos de luz filtrándose a través de las grietas en las paredes. A pesar de la atmósfera sombría, se podía ver que el lugar no estaba tan abandonado como parecía. Había restos de comida en una mesa de madera, y una manta enrollada en un rincón. Pero lo más extraño era la sensación de que todo allí estaba cuidadosamente organizado, como si alguien hubiera estado viviendo allí recientemente. Uno de los hombres se adelantó y levantó una lámpara de aceite que estaba apagada en la mesa. Su luz amarilla iluminó una vieja fotografía en la pared, cubierta de polvo. La imagen mostraba a una mujer y un niño, abrazados, sonriendo en lo que parecía un día soleado en el campo. El padre Martín se acercó con cautela y examinó la foto. En la esquina, había un nombre escrito con tinta desvanecida: Aurelia y Sofía. El nombre de la mujer, Aurelia, y el de la niña, murmuró el sacerdote, sus pensamientos volviendo a la bebé que había encontrado en el bosque. La foto, ahora difusa, parecía indicar una relación cercana entre la niña en la imagen y la bebé rescatada. «El rastro de pisadas lleva hasta aquí», dijo uno de los hombres, con la voz temblorosa. «¿Quién podría haber abandonado a la niña y dejado este refugio sin un solo indicio?». Mientras tanto, Sol permaneció afuera, mirando atentamente a la cabaña. Su postura era alerta, como si entendiera que algo importante estaba por suceder. El padre Martín sintió una extraña conexión con el caballo, como si ambos compartieran un mismo propósito. Con un suspiro, el sacerdote caminó hacia el fondo de la cabaña. Allí, en un rincón oscuro, encontró una pequeña mesa con un cuaderno abierto. Las páginas eran amarillas por el paso del tiempo, pero en las primeras páginas había algo escrito a mano, en una caligrafía temblorosa. Era un mensaje, y lo que decía hizo que el aire en la cabaña se volviera aún más pesado. La niña es la última esperanza. El sacrificio no puede esperar. Si alguien encuentra a Sofía, que la cuide. Nadie debe saber quién es ella, ni de dónde viene. Aurelia. El padre Martín sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Las palabras eran claras. La niña que había encontrado en el bosque no era simplemente un huérfano abandonado. Su existencia estaba vinculada a algo mucho más grande, algo que, quizás, nadie debía entender aún. «¿Qué significa esto?», dijo uno de los hombres, incapaz de ocultar su sorpresa. «¿Qué sacrificio? ¿Quién es Sofía?». El sacerdote, mirando las palabras con creciente preocupación, dio un paso atrás. «No lo sé, pero lo que está claro es que esta niña no está aquí por accidente. Alguien, tal vez, está tratando de protegerla o esconderla». Sol, afuera, de repente comenzó a moverse inquieto,
sus cascos resonando contra el suelo. Parecía que algo había alterado su estado de calma. El padre Martín se apresuró a salir, sintiendo la necesidad de seguir al caballo. Los demás hombres lo siguieron, sin hacer preguntas, sabiendo que el animal probablemente los estaba guiando hacia la siguiente pista. Al salir de la cabaña, la luz del día les ofreció una visión aún más impactante. A lo lejos, en el horizonte, podían ver una figura que se acercaba rápidamente. Era una mujer, caminando rápidamente hacia ellos. Su rostro estaba oculto bajo una capa oscura, pero la rapidez de su marcha dejaba claro que tenía un propósito. «Es Aurelia», murmuró el padre Martín, reconociendo la figura. Pero al observarla más de cerca, algo no encajaba. Su caminar era errático, y su rostro estaba pálido, como si algo la hubiera afectado profundamente. La mujer, al notar que la habían visto, se detuvo en seco. Su respiración era entrecortada, y los ojos detrás de la capa reflejaban una mezcla de desesperación y miedo. No deben llevarla, no deben», comenzó a decir, su voz quebrada por el miedo. Pero antes de que pudiera continuar, Sol avanzó hacia ella con una firmeza inusitada. La mujer levantó la vista, y en sus ojos apareció una chispa de reconocimiento, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Ustedes han encontrado a Sofía». Su voz, aunque débil, estaba cargada de una extraña revelación. «¿Cómo llegó hasta ustedes?». El padre Martín miró a la mujer, luego a la niña, que ya no estaba tan lejos de ellos. «¿Quién es ella? ¿Y por qué todo esto parece tan preparado?». La mujer levantó la cabeza, y por un momento, su mirada se oscureció. «Sofía es la última descendiente de una línea que lleva consigo un destino muy peligroso. No pueden imaginar lo que está en juego si ella cae en las manos equivocadas». El aire en el bosque estaba impregnado de un aroma fresco, a tierra mojada y hojas secas, mientras los rayos dorados del sol se filtraban a través de los árboles, iluminando el camino hacia la cabaña. El silencio que rodeaba a los hombres y mujeres reunidos era solemne, pero lleno de una paz que solo un momento tan importante podía proporcionar. El padre Martín observó con atención el rostro de Aurelia, quien finalmente parecía aliviada, como si una carga que llevaba consigo por años se hubiera disipado. «Es difícil de creer», dijo el sacerdote, su voz suave pero llena de emoción. «Todo esto. Sofía, ella tiene algo especial. No es solo una niña». Aurelia sonrió ligeramente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Es cierto. Sofía no es solo una niña común. Ella es la última de una línea muy antigua, la descendiente de aquellos que trajeron esperanza cuando el mundo parecía sumido en la oscuridad. Pero su destino no está marcado por una lucha, ni por sacrificios. Está marcado por el amor, y esa es la verdadera fuerza que tiene el poder de cambiarlo todo». El padre Martín sentía que las palabras de Aurelia, aunque misteriosas, también ofrecían una respuesta tranquilizadora. Sofía no era una carga ni una fuente de sufrimiento. Al contrario, ella representaba la posibilidad de un futuro lleno de luz, un futuro en el que las sombras del pasado pudieran desvanecerse gracias al amor que rodeaba a la niña. Con un suspiro de alivio, Aurelia se agachó para acariciar la cabeza de Sofía, quien, envuelta en una manta, estaba profundamente dormida en los brazos de Clara. La bebé, con su rostro angelical, parecía ajena a todo lo que había ocurrido, a todo lo que había estado en juego. Pero para aquellos que la observaban, su inocencia era un símbolo poderoso de esperanza. «Ella solo necesita amor», dijo Aurelia, mirando al grupo con determinación. «Eso es lo que le hemos dado, y eso es lo que seguirá necesitando. No hay sacrificios ni luchas, solo amor. La vida de Sofía será feliz, y su vida será una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz». El padre Martín asintió con un gesto de comprensión, viendo a los hombres y mujeres a su alrededor, todos unidos en este propósito común. Todos habían entendido lo mismo. No solo Sofía necesitaba ser cuidada y protegida, sino que su presencia en el mundo traía consigo una promesa renovada de esperanza. El amor, de hecho, era la fuerza más poderosa en este relato, y no solo el amor de una madre o de una familia, sino el amor colectivo de toda una comunidad dispuesta a dar lo mejor de sí misma para que la niña pudiera tener la vida que se merecía. Sol, el caballo, permanecía de pie junto a Aurelia, vigilante y sereno, pero su presencia transmitía una calma indescriptible. El animal había sido el primero en guiar a los hombres hasta la cabaña, y su papel parecía mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado.
El padre Martín observó al caballo y luego a Sofía, dándose cuenta de que Sol no era simplemente un protector, era también un vínculo, un guardián de algo mucho más grande. Él sabe lo que es necesario para protegerla, murmuró Aurelia, al ver la mirada del sacerdote hacia el animal. Sol ha estado a su lado desde que nació, y, aunque no lo entiendan, él también está ligado a su destino. El padre Martín, tocado por la sencillez y la quietud de ese momento, se acercó a Clara, quien aún sostenía a Sofía con una ternura que era imposible ignorar. Ella tiene en Clara lo que más necesita, un corazón dispuesto a amar sin reservas, dijo, su voz llena de gratitud. Esta niña está rodeada de personas que, más que protegerla, quieren verla crecer feliz. Clara, al escuchar sus palabras, levantó la vista y sonrió tímidamente. Sofía es todo lo que siempre quise cuidar. Ella es el futuro, y quiero que crezca con libertad, rodeada de personas que la cuiden como si fuera una hija. Aurelia observó la escena con un brillo en los ojos. Así debe ser. Esta es la forma en que la humanidad encontrará su redención, a través del amor incondicional. Sofía es la prueba de que, incluso en tiempos oscuros, siempre hay esperanza, y en ella reside la oportunidad de construir un futuro más brillante. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave color naranja, como un recordatorio de que el día había llegado a su fin, pero la historia de Sofía apenas comenzaba. El padre Martín, Aurelia, Clara, los hombres y mujeres que se habían reunido en torno a la cabaña, todos sabían que lo que estaba por venir sería un capítulo lleno de alegría y amor. Los días que seguirían serían testigos de cómo Sofía crecería rodeada de una comunidad que la amaba, guiada por el fiel sol, quien siempre estaría a su lado, velando por ella. Y el futuro, en lugar de estar marcado por destinos oscuros o amenazas, estaría lleno de las risas de una niña creciendo bajo la protección de aquellos que la querían más que nada en el mundo. Sofía no era solo el último vestigio de una antigua línea, ni una pieza clave en una profecía sombría. Ella era una niña, pura y llena de vida, que estaba destinada a ser amada, y con ese amor, transformaría a todos los que la rodearan. Con el paso de los años, Sofía fue creciendo en medio de la paz y la seguridad de la aldea. Cada día que pasaba, su presencia llenaba de alegría los corazones de todos los que la rodeaban. Clara, quien la había cuidado desde el primer día, se convirtió en su figura materna, enseñándole no solo a caminar y hablar, sino también los valores que la definirían en su vida: amor, compasión y respeto por todo ser vivo. La niña, curiosa e inquieta, comenzó a explorar cada rincón del bosque. A menudo, se la veía corriendo entre los árboles, con Sol a su lado, como si el caballo la protegiera sin siquiera necesitar instrucciones. El vínculo entre ellos era tan profundo que parecía un lazo invisible, uno que no solo los unía físicamente, sino espiritualmente. Sol siempre la seguía a donde ella iba, como su sombra, y la niña, al ver al majestuoso animal, sonreía con una confianza absoluta. Aurelia, la mujer que había guiado el destino de Sofía, se convirtió en una amiga cercana y sabia consejera. Aunque era una mujer de pocas palabras, su mirada siempre transmitía una tranquilidad profunda, como si todo lo que había sucedido en el pasado fuera parte de un plan que ahora estaba tomando forma. Sofía, el amor es lo que siempre te guiará, lo que hará que tu vida tenga significado. No olvides nunca que eres una bendición para todos los que te rodean, le decía a menudo. En el pueblo, Sofía era conocida por su naturaleza alegre y su habilidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Cada vez que la gente veía su sonrisa, algo dentro de ellos despertaba. Ella no era solo una niña más, era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades del pasado, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. El tiempo pasó, y Sofía se convirtió en una joven de cabello largo y oscuro, con ojos brillantes llenos de curiosidad. Su risa era contagiosa, y su bondad, infinita. A medida que crecía, su amor por los animales también aumentaba. Pasaba horas cuidando los caballos y a otros animales de la aldea, y su conexión con Sol, el caballo protector, seguía siendo inquebrantable. Un día, mientras paseaba por el bosque con Sol, Sofía se detuvo al ver un grupo de ciervos que cruzaban su camino. La niña, con su delicada voz, susurró palabras suaves, y como si entendieran su corazón puro, los ciervos se detuvieron, mirándola con sus grandes ojos. Sofía extendió su mano hacia uno de ellos, y, lentamente, el ciervo se acercó, tocando su palma con su nariz. Aquella escena, tan serena y llena de magia, fue un testamento de la conexión especial que Sofía tenía con la naturaleza. En su vida diaria, Sofía también mostró una sabiduría más allá de su edad. Durante las reuniones del pueblo,
donde se discutían los problemas cotidianos, ella siempre tenía una forma de ver las cosas que hacía reflexionar a los adultos. No era que hablara mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de compasión y entendimiento. Nadie había olvidado el momento en que llegó a la aldea, ni el sacrificio que todos estaban dispuestos a hacer para protegerla. Sin embargo, con el paso del tiempo, la única realidad que importaba era la bondad que irradiaba Sofía, y como todos, unidos, podían construir un futuro lleno de amor y esperanza. Un día, mientras Clara y el padre Martín la observaban desde una colina cercana, vieron a Sofía correr hacia ellos, con el cabello al viento y una sonrisa que iluminaba todo a su paso. El padre Martín, que había sido testigo de tantos momentos de duda y confusión, no pudo evitar sentirse agradecido por todo lo que Sofía había traído consigo. «Es increíble», dijo el sacerdote, mirando a Clara. «La niña que rescatamos de la oscuridad ha convertido este lugar en algo lleno de luz. No solo por ella, sino por todos los que la rodean». Clara sonrió, una sonrisa llena de orgullo. Sofía tiene el don de hacer que todos se sientan completos. No importa cuánto haya cambiado el mundo a su alrededor, ella es nuestra razón de seguir adelante. Es un recordatorio de que siempre hay belleza en lo más simple, siempre hay esperanza. Sol, que siempre había sido el protector fiel de Sofía, se acercó lentamente a los dos, como si también quisiera compartir ese momento de alegría. La niña llegó hasta ellos y se dejó caer al lado de Sol, abrazando su cuello con una ternura que nunca había perdido. «Hoy he visto un ciervo en el bosque», dijo Sofía, sin dejar de sonreír. ¿Sabían que los ciervos también tienen su propio lenguaje? Puedo escucharlo, incluso si no hablan. El padre Martín rió suavemente, comprendiendo que Sofía, con su alma pura y su corazón lleno de amor por el mundo, había crecido para ser mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. No solo había traído esperanza a su pueblo, sino también una profunda conexión con todo lo que vivía a su alrededor. Así pasaron los años, y Sofía continuó creciendo en amor y sabiduría, rodeada de aquellos que la habían cuidado desde el principio. La niña que había llegado al mundo de manera inesperada, como una chispa de esperanza, ahora era una joven cuya luz brillaba con fuerza, capaz de transformar todo lo que tocaba. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los años pasaron con la misma calma que Sofía había conocido toda su vida. Ya no era la niña que había llegado al pueblo en los brazos de Aurelia, sino una joven decidida, madura y llena de sueños. Había crecido bajo la tutela de Clara, quien la había guiado con amor, enseñándole no solo a cuidar de los animales y la tierra, sino también a comprender las dinámicas de la comunidad. Sofía se convirtió en una pieza clave en la aldea, siempre dispuesta a ayudar, a enseñar y a aprender. El pueblo había florecido con el tiempo. La gente venía a él desde lugares lejanos en busca de consejos sobre la vida simple y el respeto por la naturaleza, algo que Sofía defendía con fervor. Se convirtió en un referente para aquellos que querían llevar una vida más conectada con el entorno natural. Pero en su corazón, siempre guardó una necesidad de exploración, de conocer lo que había más allá de los bosques y las colinas, fuera de los límites de la aldea. Un día, mientras caminaba con Sol por los caminos que recorría de niña, pensaba en todo lo que había logrado hasta ahora. La aldea estaba prosperando y su vida estaba llena de amor y trabajo. Sin embargo, Sofía no podía evitar preguntarse qué habría en el mundo más allá de su hogar. No sentía que algo le faltara, pero había algo dentro de ella que le decía que aún había más por descubrir, algo importante que tenía que hacer fuera de la protección del pueblo. El padre Martín, que se había convertido en un buen amigo y mentor, se acercó a ella mientras paseaba por el borde del campo, observando el horizonte. «Sofía, ¿alguna vez te has sentido atrapada aquí?», le preguntó, sin rodeos. Sofía lo miró y sonrió, reconociendo la preocupación en sus ojos. «Atrapada no, padre. Pero sí siento que el mundo tiene mucho más que ofrecer. La gente del pueblo siempre me pide consejo, y yo trato de ayudarles de la mejor forma que puedo, pero hay algo en mí que sabe que mi camino no debe terminar aquí. Hay más personas que necesitan aprender de lo que hemos logrado aquí, y quiero compartir todo lo que sé». El padre Martín asintió con una sonrisa triste. «Sabía que llegarías a este punto. Pero recuerda, Sofía, no importa lo lejos que vayas, nunca olvides de dónde vienes. La vida en la aldea no es solo una historia que contar, es una forma de vivir, y esa forma es lo que realmente define lo que eres». Sofía asintió, agradecida por las palabras del sacerdote, pero su decisión seguía clara. Aunque amaba su hogar y siempre regresaría,
sentía que su viaje estaba apenas comenzando. Un par de días después, se reunió con Clara. «Quiero hacer algo más, Clara. Siento que hay mucho por aprender fuera de nuestro pueblo. Tal vez no deba quedarme aquí todo el tiempo. Hay gente allá afuera que podría beneficiarse de lo que hemos creado aquí». Clara la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «Siempre supe que llegarías a este punto. Pero lo que has construido aquí no se puede comparar con nada. Sé que seguirás haciendo cosas maravillosas, donde sea que vayas». Sofía sonrió y abrazó a Clara. «No quiero que esto cambie nada. Mi amor por este lugar no desaparecerá, pero creo que mi camino debe extenderse más allá de nuestras tierras». Con ese impulso en su corazón, Sofía decidió viajar por otras aldeas y ciudades cercanas, con la intención de compartir sus conocimientos sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza, sobre el amor por los animales y cómo trabajar en unidad. Sabía que muchas comunidades enfrentaban desafíos similares a los que ella había vivido cuando llegó al pueblo, y estaba decidida a mostrarles que había una manera diferente, una forma de vida que fomentaba la paz y el respeto mutuo. Mientras se preparaba para partir, la comunidad se reunió para despedirla, sabiendo que su partida no era un adiós, sino un hasta luego. Sol, su fiel caballo, estuvo a su lado como siempre, listo para acompañarla en esta nueva etapa. Aunque Sofía no sabía exactamente lo que el futuro le depararía, estaba llena de esperanza y determinación. Los meses fueron pasando rápidamente para Sofía, pero en cada uno de ellos encontró algo nuevo, algo que fortaleció su propósito y consolidó su pasión por compartir la vida simple y la paz que había encontrado en su hogar. El viaje no solo la llevó a nuevas aldeas, sino también a una profunda reflexión sobre su propio camino y sobre la diferencia que una sola persona podía hacer en el mundo. En su camino hacia el norte, Sofía llegó a un pueblo costero donde las olas chocaban con fuerza contra las rocas, trayendo consigo una sensación de vastedad y aventura. Allí, conoció a una familia que luchaba por mantener su pequeña granja en medio de las dificultades económicas. El padre, un hombre mayor llamado Lorenzo, le explicó a Sofía que la tierra que había sido su sustento durante generaciones estaba comenzando a ser menos productiva, y muchos de los vecinos se veían obligados a abandonar sus hogares. Sofía, siempre dispuesta a ayudar, les enseñó cómo podrían regenerar la tierra utilizando técnicas agrícolas basadas en la rotación de cultivos, y cómo podían incorporar animales al ciclo natural para mantener el equilibrio. Lorenzo y su esposa, María, agradecieron profundamente su presencia y sus enseñanzas, y comenzaron a implementar los cambios que Sofía les había recomendado. Poco después, las tierras comenzaron a mostrar signos de mejoría. «Tu sabiduría no solo salva nuestra tierra, Sofía», dijo Lorenzo, con la voz llena de gratitud. «Nos has dado esperanza en tiempos de desesperación. Muchos ya pensaban que nada podría salvarnos». Sofía sonrió, consciente de que lo que había hecho era solo el primer paso. «La esperanza está en nosotros mismos. Solo necesitamos recordar lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos». Al continuar su viaje hacia el este, Sofía se encontró con otra historia conmovedora, esta vez en una aldea donde el invierno había sido particularmente duro. Una familia, que había perdido a uno de sus miembros en un accidente reciente, estaba luchando por mantenerse unida. La madre, Ana, estaba desbordada por la carga de cuidar a sus hijos mientras lidiaba con el dolor de la pérdida. Sofía, al escuchar su historia, se ofreció para ayudar en lo que pudiera. Junto con Ana, ayudó a organizar el hogar, enseñó a los niños cómo cuidar de los animales y se dedicó a crear un ambiente más armonioso para la familia. También les mostró a los aldeanos cómo fortalecer los lazos entre ellos, para que pudieran apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Una tarde, mientras Sofía y Ana compartían una taza de té en la cocina, Ana le dijo: «Tu visita ha sido como un bálsamo para nuestras heridas, Sofía. Gracias por estar aquí, por recordarnos que la vida sigue, y que el amor y la unidad pueden sanar mucho más de lo que creemos». Sofía, emocionada, respondió: «Cada uno de nosotros lleva dentro una luz que puede ayudar a iluminar el camino de los demás. Solo hay que estar dispuestos a compartirla». En otro pueblo, Sofía conoció a un joven llamado Andrés, quien, a pesar de tener una gran pasión por la música, no encontraba la manera de hacer que su arte llegara a los demás. Sentía que su música no era suficiente para cambiar la vida de las personas, y su corazón estaba cargado de dudas. Sofía lo animó a no rendirse, a seguir compartiendo su música con aquellos que quisieran escucharla, sin importar cuántas personas estuvieran dispuestas a prestarle atención. La música tiene el poder de conectar a las personas de una manera que las palabras no pueden. No te preocupes por el número de oyentes,
porque cada nota que tocas tiene un propósito. Andrés, inspirado por las palabras de Sofía, decidió organizar pequeños conciertos en la plaza del pueblo. Poco a poco, más personas comenzaron a asistir, y la música de Andrés llenó el aire con una energía positiva que unió a la comunidad. Durante su viaje, Sofía también se encontró con muchos momentos de reflexión personal. Había pasado tanto tiempo ayudando a los demás que en ocasiones olvidaba cómo cuidar de sí misma. Pero siempre que necesitaba descansar, el amor y la paz que llevaba en su corazón la guiaban, y la naturaleza le ofrecía el consuelo que necesitaba para seguir adelante. Después de muchos meses de viajes, Sofía comenzó a sentir que su misión estaba completa. Había tocado muchas vidas, y en cada lugar al que había ido, había sembrado una semilla de cambio. Sin embargo, también sabía que la verdadera fuerza de su viaje no estaba solo en las enseñanzas que había dejado, sino en las lecciones que ella misma había aprendido, la resiliencia humana, la importancia de la comunidad y el poder del amor. Regresó al pueblo con el corazón lleno de experiencias y recuerdos, y fue recibida como una heroína, aunque para ella, lo único que importaba era seguir adelante, ayudando a su gente y a los que aún no conocía. La paz que había encontrado en su hogar la seguía guiando, y su misión, aunque no terminada, ya había dejado huella en muchos corazones. Sofía regresó al pueblo con un corazón lleno de historias, experiencias y nuevas perspectivas. Durante su tiempo fuera, había aprendido mucho, no solo sobre el mundo, sino también sobre sí misma. A pesar de haber tocado muchas vidas, sabía que su trabajo no había terminado. De hecho, ahora sentía que había llegado el momento de un nuevo capítulo, uno donde sus raíces y sus sueños se unieran para seguir creciendo. Cuando llegó, la aldea la recibió con los brazos abiertos. El abrazo de Clara fue el primero que la hizo sentir verdaderamente en casa, después de tantos meses de viaje. Sabía que regresarías. Siempre supe que tu corazón pertenece aquí, a este lugar que tanto amas, le dijo Clara, con una sonrisa cálida. Sofía, emocionada, abrazó a Clara con fuerza. He aprendido tanto, Clara, pero también me he dado cuenta de que hay mucho por hacer aquí, en nuestra propia casa. Tal vez el mundo necesita más de lo que podemos ofrecer a pequeña escala, pero yo quiero empezar desde aquí, con nuestra gente. El pueblo había cambiado un poco en su ausencia. Había más visitantes, más personas interesadas en aprender sobre la vida simple y en armonía con la naturaleza. Sofía, al regresar, sintió que la comunidad que había dejado atrás ahora tenía una fuerza renovada, pero también sentía que aún faltaba algo más. Al regresar a la plaza, se encontró con varias familias que ya estaban aplicando algunas de las enseñanzas que había compartido con ellos durante su ausencia. Los cultivos eran más verdes, las casas más cuidadas, y las sonrisas de la gente reflejaban una paz profunda. Sin embargo, Sofía también se dio cuenta de que, aunque el pueblo estaba en el camino correcto, aún había muchos desafíos por superar. La vida nunca sería perfecta, y los problemas siempre surgirían, pero ahora había un sentido de comunidad más fuerte que nunca. Sofía sintió que su trabajo aquí, aunque nunca podría considerarse terminado, había dado frutos. Pero, al mismo tiempo, también sabía que su misión no era solo enseñar a los demás, sino también aprender de ellos. Regresó con una nueva convicción. El verdadero trabajo de vida no está solo en lo que uno puede ofrecer, sino en lo que se puede construir juntos. Poco después de su regreso, el padre Martín, que siempre había sido un apoyo constante, se le acercó con una propuesta. Sofía, hemos estado hablando con la comunidad. Sabemos que has enseñado mucho y que has cambiado vidas, pero creo que hay algo más grande que podríamos hacer juntos. Tal vez sea hora de construir algo que quede para las generaciones futuras. Un centro donde podamos enseñar a otros lo que tú has aprendido, un lugar que inspire a todos. Sofía escuchó atentamente, con el corazón palpitando. Esta idea resonó profundamente en ella, y sabía que era el siguiente paso en su viaje. Un lugar donde podamos compartir nuestras ideas y sueños, donde podamos construir un futuro mejor para todos. ¿Dónde comenzamos? La idea del centro se convirtió rápidamente en un proyecto concreto. Sofía, Clara y el padre Martín comenzaron a planear cómo crear un espacio donde los niños pudieran aprender sobre la naturaleza, donde los adultos pudieran reunirse para compartir conocimientos, y donde las personas de otras aldeas pudieran venir a aprender sobre el respeto por la tierra, los animales y los demás. El proceso no fue fácil, pero como todo en la vida de Sofía, fue un trabajo en equipo. La gente del pueblo se unió para construir, enseñar y donar lo que podían. Poco a poco, lo que comenzó como un sueño se fue convirtiendo en una realidad. Y así,
Sofía descubrió que su viaje nunca había sido solo sobre explorar el mundo exterior, sino también sobre construir el futuro de su propia comunidad. Aprendió que la verdadera aventura está en el compartir, en el enseñar y en el aprender, y en ver cómo un pequeño pueblo puede florecer cuando se trabaja por un bien común. El centro de aprendizaje se inauguró con una gran fiesta, y los niños, los adultos y los visitantes se reunieron para celebrar lo que habían logrado juntos. Sofía, desde su lugar entre la multitud, miró a su alrededor y vio cómo la comunidad se había unido aún más, cómo el amor por la vida y la tierra se había convertido en un lazo que los unía a todos. Este es solo el principio, pensó Sofía, mirando al horizonte. El mundo está lleno de desafíos, pero juntos podemos hacer la diferencia. Siempre hay algo más por aprender, por enseñar y por construir. Y con ese pensamiento, Sofía entendió que su verdadero viaje no tenía un final. Cada día traía nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes y, lo más importante, nuevos momentos para compartir. Hoy hemos sido testigos de una historia que nos recuerda que el verdadero cambio comienza en el corazón. A través de la vida de Sofía, hemos aprendido que no necesitamos hacer grandes gestos para cambiar el mundo. A veces, basta con compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos y, sobre todo, nuestro amor por la naturaleza y por los demás. Sofía nos enseña que la comunidad, el trabajo en equipo y el respeto por todo lo que nos rodea son los pilares sobre los que podemos construir un futuro mejor. No importa cuán grandes sean los desafíos, siempre podemos encontrar esperanza en los pequeños actos de bondad y en la fuerza de la unidad. Como ella nos ha demostrado, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Puede ser en nuestra familia, en nuestra comunidad o incluso en el mundo entero. Así que no subestimes el impacto que puedes tener. Tu acción, por pequeña que parezca, puede ser el primer paso hacia un cambio significativo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que esta historia te inspire a seguir trabajando por un mundo más amable, más justo y más conectado con la naturaleza. Porque, al final del día, todos estamos juntos en esto. Sigamos adelante, compartiendo lo mejor de nosotros mismos. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.